enorme tener una profesional de la calidad de Marcela, no solo por su formación, que ahora voy a leer, sino, bueno, por lo que es ella. Así que Marcela se incorporó al personal de CIEDA este año. Nosotros creemos que tener profesionales de esta calidad hacen que los futuros docentes que estén en nuestro instituto puedan tener acceso a una formación diferente. Y bueno, Marcela es licenciada en fonoaudiología de la Universidad de El Salvador, ha hecho posgrado de especialización en neuropsicología, evaluación y me, me quedé trabada. Ha hecho posgrado de especialización en neuropsicología, evaluación y rehabilitación neurocognitiva y neurociencias del lenguaje en la Universidad de Favaloro. Es profesora universitaria superior en fonoaudiología de la Universidad Católica Argentina. Está cursando el doctorado en neurociencia cognitiva aplicada en la Universidad Maimónides. Es miembro del comité asesor y responsable de evaluaciones neurocognitivas y neurolingüísticas del área de rehabilitación del Instituto IMENIC, docente de la cátedra Perspectivas Innovadoras de la Práctica de Enseñanza desde la Neurociencia Cognitiva Aplicada en CIEDA. Bueno, con todo este breve currículum de Marcela, le damos la bienvenida. Yo en una charla de neurociencia cognitiva me trabé 1000 veces, ahí tenés un caso para analizar. Marcela, el primer caso de análisis acá lo tenés. Bienvenida, arrancamos entonces. Si les pedimos mutear los micrófonos, pueden dejar las cámaras prendidas, pero los micrófonos muteados, así podemos disfrutar de la charla. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por estar. Vamos a tratar de compartir cosas que nos sirvan a todos, a cada uno desde su lugar. Eh, a medida que avancemos en la charla, el que quiera por ahí poner algo en el chat, lo podemos ver al final o compartirlo en el momento. Por ahí Ivana y Lucy me van a mantener al tanto de eso. Y bueno, contar un poquito qué es la neurociencia cognitiva, ahora que, como decía Iván, se escucha tanto, la palabra neurociencia está bastante trillada y se escucha como en muchos ambientes y bueno, les quiero presentar en realidad la neurociencia cognitiva, que es algo un poquito más allá a lo mejor de lo que suelen escuchar. Voy a compartir la pantalla. Mientras Marcela comparte pantalla, se va a ir, se siente ese ruidito, tic, 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 no es un problema de conexión, sino son personas que se van sumando a la charla, ¿sí? Por si escuchan ese ruidito. Bueno, entonces vamos a pensar entre todos un poco, aprender de qué hablamos cuando hablamos de neurociencia cognitiva y por qué la pensamos como una posible herramienta para educar en aulas heterogéneas, ¿sí? Entonces a mí me parecía importante, ya que pusimos palabras tan importantes como la herramienta y las aulas heterogéneas, ir delimitando un poquito los conceptos, ¿no? Entonces, esto de qué es una herramienta. La herramienta es un objeto o es algo que nos permite o nos facilita hacer una tarea, que si no la tuviéramos esa herramienta, nos sería mucho más difícil hacer esa tarea o no la podríamos completar, ¿sí? O sea, no solo nos facilita llegar a un resultado, sino que nos permite hacerlo de manera completa. Y lo que es importante es que toda herramienta requiere de una aplicación correcta. O sea, la herramienta puede ser muy buena, pero si no la sé usar, si no la sé aplicar, tampoco va a ser útil, ¿sí? También llaman herramienta cualquier procedimiento que mejora la capacidad de realizar cualquier cosa. Y si nos vamos al ámbito de la educación, llaman herramientas a medios pedagógicos que nos permiten cambiar la realidad y que facilitan este proceso de enseñanza-aprendizaje tanto a los docentes como a los alumnos, ¿sí? Las herramientas educativas están destinadas a la enseñanza y el aprendizaje autónomo y permiten el desarrollo de ciertas habilidades cognitivas. ¿Y qué es un aula heterogénea? ¿Sí? Entonces acá traje como fotitos de distintas aulas, porque no es que estamos hablando ni de jardín ni de escuela, puede ser un aula de adultos. Y vamos a decir el concepto que acuñó Rebecca Nijovic,
del aula heterogénea como un espacio donde todos los alumnos, sea que tengan un mayor nivel, o sea, mayores capacidades, o que tengan dificultades, puedan progresar en la medida de su potencial real, tanto a nivel cognitivo, personal como social. Fíjense que no estamos hablando solamente de lo cognitivo, de lo importante de formar a ese alumno como persona y como persona con otros, o sea, en un ser con otros, ¿sí? En esa comunidad del aula y la comunidad institucional. ¿Y qué es la neurociencia cognitiva? ¿Sí? La neurociencia cognitiva lo que trata de explicar son todos los procesos neurobiológicos que subyacen a las funciones cognitivas o a los procesos cognitivos complejos. ¿Sí? Y no solo a esas funciones, o sea, esas funciones hay modelos teóricos, cognitivos, que nos ayudan a explicar qué pasa en nuestra mente, en nuestro sistema cognitivo, cuando nosotros aprendemos, cuando prestamos atención, cuando memorizamos, ¿sí? Entonces, la neurociencia cognitiva es esa confluencia entre la base neurobiológica de las funciones cognitivas, pero no solo de la función como concepto, sino de cómo se dan cada componente dentro de cada una de esas funciones. Y la neurociencia cognitiva se puede aplicar a un montón de ciencias diferentes. Entonces, cuando es aplicada a la educación, es esa ciencia que intenta explicar modelos cognitivos para mejorar técnicas, métodos y optimizar el proceso enseñanza-aprendizaje. Entonces, esos procesos cognitivos que yo les digo que estudia la neurociencia cognitiva son procesos complejos que son los que nos permiten adaptarnos a la realidad, nos permiten recibir la información, transformarla, manipularla, resolver problemas, ¿sí? Transformar la realidad. También nos permite adquirir nuevos conocimientos y aprendizaje, y no solo eso, sino que nosotros podemos pensar y reflexionar sobre esos mismos aprendizajes, que es esto de la metacognición. Eso es una función cognitiva compleja, ¿sí? Nos posibilitan adaptarnos al entorno, a comunicarnos, a controlar y regular nuestra conducta, nuestras emociones, a planificar, a automonitorearnos, a la toma de decisiones, ¿sí? Son necesarias para entender y decodificar la conducta y las emociones de los demás. Eso también es una función cognitiva. Hoy no vamos a hablar de modelos de cada función porque sería eterna la charla, pero sí se las quiero nombrar a estas funciones cognitivas básicas y otras que son más bien secundarias, ¿sí? Pero la función cognitiva básica, y se llama de estado porque en realidad no procesa una información específica, es la atención, ¿sí? Como esta capacidad de poder focalizarnos en algo, inhibiendo distractores, y no solo focalizarnos, sino poder mantener ese foco y también tener la capacidad en algún momento de prestar atención a otro set atencional y pudiendo regresar al anterior. ¿Sí? Estos son un montón de componentes y distintas formas de atención que hay, porque cada función cognitiva en sí es compleja, pero quiero que tengan esta idea de esta función que ustedes conocen y que la ejercitan todo el tiempo para poder captar a sus alumnos, ¿no es cierto? Otra de las funciones cognitivas importantísima para el aprendizaje es la memoria, ¿sí? Como esta capacidad de codificar información, de poder almacenarla, de poder consolidarla para poder después poder evocarla, ¿sí? Esto todo el tiempo se da en el ámbito de la educación, ¿sí? En el momento que uno enseña algo, tengo que asegurarme que haya una buena codificación, que haya una buena entrada de esa información, porque es la única manera de que lo pueda almacenar. Y todas estas funciones cognitivas a su vez están relacionadas entre sí. Si alguien no me prestó atención en el momento de la codificación de la información, nunca lo va a almacenar. O sea, si yo tengo un déficit atencional, voy a tener por defecto un déficit de memoria, ¿sí? El lenguaje es una función cognitiva compleja que nos distingue como seres humanos y que nos permite comunicarnos entre nosotros a través de un código compartido, y no solo entre nosotros, sino con nosotros mismos. Vieron que uno se habla, o sea, el lenguaje regula nuestro pensamiento y regula nuestro aprendizaje, regula las funciones ejecutivas, ¿sí? Uno cuando está haciendo algo se lo va como dictando, aunque lo hacemos inconscientemente, o les debe haber pasado que si hacen algo difícil,
si uno está haciendo algo complejo, aunque estés solo, te hablas hasta en voz alta como dirigiendo esa acción, ¿sí? Eso es un síntoma a veces de dificultades ejecutivas. Cuando alguien habla y tiene que verbalizar, o los chicos, por ejemplo, están aprendiendo algo, o a leer y escribir, y tienen que estar todo el tiempo hablándose, es un síntoma de que eso está costando un poco más desde lo cognitivo. Bueno, las funciones ejecutivas es apasionante, son un montón de funciones, pero lo que nos permiten es tener un objetivo, una meta, y para llegar a ese objetivo tengo que anticipar primero qué voy a hacer, planificar cómo lo voy a hacer, seguir esa secuencia y durante esa secuencia automonitorearme, y no solo automonitorearme, sino poder autocorregirme. Eso es bien ejecutivo, o sea que uno nos pasa como le pasó a Ivana cuando leía. Ivana leyó, se equivocó, se automonitoreó, se corrigió, vuelve para atrás. O sea, eso es una función ejecutiva. Todo lo que tiene que ver con control inhibitorio, con regulación de la conducta, con flexibilidad, el poder adaptarnos a distintas cosas, tiene que ver con las funciones ejecutivas, la toma de decisiones, la cognición social, que casi les diría que ahora la ponen como otra función cognitiva, pero en realidad depende de las ejecutivas, ¿sí? Para dar un ejemplo, un chico que tenga dificultades y que sea del espectro autista tiene muchas dificultades de cognición social y tiene muchas dificultades ejecutivas, ¿sí? Después vamos a ir viendo algunas otras cosas. Las gnosias, que por ahí no las escucharon mucho, esto tiene que ver con la percepción, o sea, es la capacidad de yo reconocer algo que estoy percibiendo. Vieron que hay como muchos juegos visuales a veces que están, que te dicen, ¿qué ves? ¿Dos caras o la copa? Bueno, uno ve, puede ver una parte del objeto y puede reconocer ese objeto. O sea, hay gnosias visuales, auditivas, táctiles. Yo puedo meter la mano en una bolsa y solo con tocar puedo decir, que se llama esterognosia, puedo decir estoy tocando un tenedor, estoy tocando una pelota, ¿sí? Y eso es una función cognitiva porque está evocando un significado que está guardado a nivel del lenguaje en el sistema semántico, pero surge de algo perceptivo, ¿sí? Y las praxias como función cognitiva es todo movimiento coordinado con un fin voluntario, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo un vaso acá. Si yo quiero agarrar el vaso, eso es una praxia, porque es un movimiento con intención que ya lo tengo muy aprendido, entonces a nosotros nos parece que es hasta inconsciente, no parece que fuese algo cognitivo, ¿sí? Sin embargo, cuando hay deterioros cognitivos en los adultos o un paciente que tiene algún ACV o algún problema, aparecen un montón de problemas prácticos sencillos de la vida diaria. No es una praxia cognitiva, por ejemplo, deglutir, ¿sí? Eso se llama praxia vegetativa, ¿sí? Eso no es una función cognitiva, pero sí todo acto voluntario coordinado con un fin preciso, ¿sí? Y después yo les puse acá la lectura, la escritura y el cálculo, que no son funciones cognitivas primarias, ¿sí? Porque nos las tienen que enseñar para que las aprendamos, a las otras no, nadie nos enseña a prestar atención a la memoria, al lenguaje, salvo que tengas un problema de lenguaje. Pero la lectura, escritura y cálculo hay autores que las llaman como funciones cognitivas secundarias. Sí, dependen del resto y son muy, muy complejas, por eso presentan tanta dificultad en su aprendizaje, ¿no? Bueno, entonces la idea era preguntarnos un poco por qué y para qué conocer en el ámbito de la educación o de la docencia sobre neurociencia cognitiva, ¿sí? Entonces yo les quise traer algunos ejemplos de muchísimos que podría haberles traído, de pacientitos, que solo se los voy a leer y la idea es que ustedes vayan reflexionando, recordando alumnos que tuvieron, alumnos que tienen, y de estos ejemplos que tratemos de ir pensando por qué se pudieron haber dado de esta manera, ¿sí? El primer ejemplo que les pongo es un nene que se llama Franco, que ya hoy debe estar terminando el secundario. Cuando Franco tenía 3 años y medio, tenía un trastorno específico del lenguaje, un nene con un nivel cognitivo muy alto, y les diría que
superior, o sea, nivel medio superior, y tenía un habla muy, muy enlentecida, muchas dificultades fonológicas de organización de la palabra, ¿sí? Él iba al jardín y lo que nos decía cuando empezó tratamiento, que lloraba mucho, que todos los chicos eran tontos, que seguramente era lo que él recibía de sus compañeros hacia él, y que la seño no me entiende, decía. Cuando vamos a hablar con la directora nos dice que le cuesta adaptarse al grupo y que mucho ella no puede hacer porque le tocó una docente que está hace 25 años en el jardín y que ya no tiene la misma paciencia. Y cuando hablamos con la maestra, siempre vamos a hablar en casos de lenguaje así, para poder tener estrategias en común y poder ir acompañando ese tratamiento con el apoyo de las docentes que los ven todos los días a los chicos, y ella nos dice que para ella es un nene lento, que no sigue el ritmo ni las rutinas. Y la familia, o sea, la mamá siempre estaba muy angustiada porque Franco no se quería levantar, se despertaba y lloraba porque sabía que a la tarde tenía que ir al jardín. Así que, bueno, era una angustia de toda la familia. Otro caso es Enrique, con 4 años, un trastorno específico del lenguaje, una dispraxia verbal severa, una dispraxia, así como les decía de la praxia, cuando es verbal, el chico no sabe cómo hacer los movimientos de su boca para hablar. Sí puede comer, masticar, todo, pero no para el habla, ¿sí? Él a los 3 años y medio tenía una ausencia de lenguaje, y ahí a los 4 años ya había empezado a hablar un poquito más, iba a un jardín bilingüe privado. Cuando vamos al jardín, cuando yo voy al jardín después de evaluarlo, la vicedirectora me dice que ese no es el jardín para él, porque ellos fomentaban el lenguaje, y me pregunta dónde lo iba a insertar. La maestra que estaba en la misma reunión me dijo: yo estoy dispuesta a ayudarlo, como yo había pedido que no participe de la hora de inglés. La docente fue como el nexo para poder ayudar a Enrique, y lo sacaban las horas de inglés y usaban una carpeta de comunicadores que habíamos preparado, y nos manteníamos en contacto todo el tiempo para ir ayudándolo a salir adelante. También un nene con un nivel de inteligencia normal alto. Y la familia, otra vez, lo mismo, ¿no? La mamá decía: esta es la escuela donde vienen sus hermanas desde hace años. Fue a un montón de colegios porque lo querían sacar de ahí, en ninguno lo aceptaban y se sentían desamparados. Florencia es una nena con 8 años y medio, con una dislexia que se diagnostica recién en 3er grado, con un excelente nivel cognitivo, una de las mejores alumnas, y en 3er grado empieza a decir que no quiere ir a la escuela. Cuando vamos a hablar con la maestra nos dice que los padres son muy exigentes, que la nena es brillante, que de hecho era una de las mejores alumnas, que tiene algunas faltas de ortografía y que ya iba a leer. Y la mamá plantea que a la nena le angustia mucho ir al colegio, cosa que nunca pasó en 1er y 2er grado, y que notaban severa dificultad al leer y una mayor toma de conciencia de Florencia al ver que sus pares lo hacían con fluencia. Y Juanjo era un chico de 15 años, hoy debe tener no sé ya cuántos, 25, no sé, o más. Tenía un trastorno específico del aprendizaje de la escritura, y él me decía, venía a tratamiento y me decía siempre: nunca llegó a cumplir las expectativas de los profesores, estoy cansado. Él estaba federado en un equipo de básquet, que le encantaba eso, pero bueno, iba a la escuela y para poder cumplir y que le vaya bien en todo, iba a psicopedagogía, venía conmigo a fonoaudiología. Y cuando vamos a hablar con los profesores, no de lengua en realidad, de sociales y de naturales, nos dicen: no puedo aprobarlo porque sus respuestas son muy breves para un 3er año de secundario. Y cuando le damos la opción de que le tomen oral, que no lo pueden exponer a dar oral porque es un nene muy tímido para dar oral ante sus compañeros. La mamá dice: ya no lo ponen nunca en los partidos porque como él falta los entrenamientos durante la semana, estamos cansados de tantos horarios y de esfuerzo de Juanjo sin ninguna recompensa. Lo dejaban en el banco por eso, porque como era federado tenía que ir a entrenar mínimo 4 días a la semana. Hola, soy Cristian, ya tengo 12 años
Esperen, ahí les voy a hacer escuchar un audio de Cristian que me mandó ayer. Es un nene hipoacúsico que vino muy humilde, vino de Bolivia, Argentina, cuando tenía 5 años. Le diagnosticaron la hipoacusia acá en Argentina a los 6, a los 8 le pusieron sus audífonos y él me mandó escrito muy clarito. Yo traté de hacerle contraste para que lo puedan leer por si no lo entienden bien al escucharlo, pero él cuenta su experiencia en la escuela, ¿sí? Hola, soy Cristian, ya tengo 12 años, estoy en secundaria. Me gustaría contar mi biografía de la escuela. Había un pequeño problema que no podía escuchar bien, pero tengo mis audífonos que me ayudan a escuchar mejor. En la escuela tenía una señora que era buena y entendía mucho porque me hacía entender con bromas, con imágenes y con viajes. El problema era que copiaba mucho y yo era lento, no podía copiar rápido. Mis sueños pensaban que yo era flojo, mis compañeros me ganaban. Pero igual, pasé a 4 grados y entonces tuve una nueva señora que me detestaba mucho porque no podía copiar rápido. Y entonces tenía miedo, ya no quería ir a la escuela. Me esforcé mucho y pude ganarle a mis compañeros y salir de la escuela gracias a la su capología y la fenología y también a la integradora. Ahora estoy en secundaria, estoy aprendiendo mucho y mi meta es terminar la secundaria. Bueno, acá puse la foto que me permitió la mamá del año pasado para mostrar un poco también que en contextos de pocos recursos se puede hacer un montón. Esa mamá recibía en el celular las actividades de la docente y ella a la mañana copiaba todo, porque no tenía impresora ni computadora, copiaba todo para que su hijo pudiera hacer las actividades a la tarde con nosotras, porque realmente el año pasado la terapia pasó a hacer todo lo de la escuela. Un nene también con un nivel cognitivo altísimo, piensen que empezó a usar audífonos muy tarde y él quiere aprender todo, o sea, es una esponja, absorbe todo. Pero bueno, la pasaba mal porque a él le cuesta mucho la velocidad de la escritura. eh, entonces, bueno, si bien él es re demandante y a mí me preguntaba todo el tiempo todo, la mamá dice que cuando empezó a meterse en los Zoom, como que no participaba. Y le parecía raro porque con nosotros era como todo el tiempo demandando, ¿no? Esperen que pasemos. Bueno, y la idea es reflexionar un poco por qué pasan estas cosas y si les pasó alguna vez no saber cómo ayudar a un alumno, sentirse mal por no tener más estrategias, ¿sí? Entonces, ¿por qué formar a los docentes en funciones cognitivas? ¿Por qué? Y yo lo fui pensando como del nivel más bajito a más alto, porque el docente facilita todo el tiempo la comunicación y la atención conjunta. La atención conjunta es esto de que podamos los dos o el grupo prestar atención a una misma cosa y poder que haya un intercambio en ese prestar atención. Modelan el lenguaje, o sea, el docente que está todos los días, un montón de horas con los chicos, piensen en inicial, en jardín, todo el tiempo está dando un modelo correcto de lenguaje, está facilitando que un chico pueda hablar cada vez mejor. O sea, vieron que en la normalidad el chico no habla bien desde el inicio, se va corrigiendo solito porque hay un reflejo donde uno se monitorea auditivamente y va haciendo contrastes de lo que yo escucho, de lo que yo digo, y eso va afinando la posibilidad de cada vez mejorar mi expresión, ¿sí? Entonces, una maestra del jardín, y por eso usan tantas estas habilidades lingüísticas, ¿no? De hablar con pausas, de marcar el acento, bueno, todo lo que ustedes saben mejor que yo que son docentes,
es importantísimo para el lenguaje como función cognitiva. Entrenan todo el tiempo la atención, o sea, captan la atención de sus alumnos, usan el factor sorpresa, buscan cualquier recurso para poder sostener esta atención durante la clase. Guían la ejecución, esto que decíamos hoy, ¿no? Las funciones ejecutivas van madurando y ni siquiera en la adolescencia terminan de madurar, así que piensen que en los primeros grados, en primaria, que el docente vaya guiando verbalmente la ejecución de algo va fomentando y consolidando lo que van a ser las futuras funciones ejecutivas. Recuperan saberes previos para incorporar nuevos, o sea que todo el tiempo necesitan a la memoria como función cognitiva para poder ir avanzando en lo que quieren enseñar, ¿sí? Si no traigo lo anterior, nunca voy a avanzar. O sea, si queda descolgado algo, después aparezco con otra cosa y lo otro nada que ver, no vamos a lograr que el alumno pueda incorporar, pueda consolidar y lo pueda generalizar a otros contextos. Así que la memoria se juega todo el tiempo. Habilitan la adquisición de la lectura, la escritura y el cálculo. Esto no es menor, o sea, habilitan, fíjese que la tendría que haber puesto en color, porque los chicos no aprenden a leer solos, no aprenden a escribir solos ni a calcular matemáticamente solos. Eso se lo enseña un docente. Con lo cual, al menos yo considero fundamental que un docente conozca los modelos cognitivos que subyacen a la lectura, la escritura y el cálculo. Yo creo que, no sé, imagino de acá a no muchos años, creo que esto va a estar en la formación de base de un docente. Piensen que la maestra de primer grado y de segundo, que es donde terminan de alfabetizarse, están enseñando algo de lo que conocen un montón de metodologías, pero no conocen qué pasa en el sistema cognitivo. Entonces, no pueden deducir a partir de un error, como pasaba en el ejemplo de Florencia que yo les contaba, los errores de su escritura eran claros de que ahí pasaba algo con el proceso de la lectura y de la escritura, pero yo no puedo pesquisar eso si no lo conozco, o sea, el docente no tiene la culpa de eso, ¿sí? Es que estamos como enseñando, yo digo siempre como ejemplo esto, imagínense que si a un médico le enseñan que cuando mira la faringe y está roja es una angina viral, si ve una mancha blanca que le dé amoxicilina al paciente. Y no le enseñan más que eso, si al paciente esa amoxicilina le hace una reacción alérgica, si esa placa nunca se va, o sea, si no sabe qué es lo que pasa en ese organismo, difícilmente va a poder buscar otra estrategia para lograr un mejor resultado. Entonces, esto es importante que lo tengan en cuenta, sobre todo por la responsabilidad que tiene el docente, porque es el docente el que enseña a leer y a escribir y a calcular, no es la madre, es el responsable de esa adquisición. Y saben que en el cerebro hay áreas que están predeterminadas para el lenguaje, para la memoria, pero no para la lectura, ni para la escritura, ni para el cálculo. O sea, esas áreas se generan con el aprendizaje. O sea, y son bastante comunes entre todos, pero no vienen predeterminadas desde lo biológico. Así que es para que magnifiquen la importancia de cómo se hace esa enseñanza, porque es lo que va a consolidar en ese sistema biológico que ahora vamos a ver un poquito más de eso. Los docentes promueven y coordinan la actividad física y deportiva, el arte, la creatividad, o sea, trabajan con todo lo que es el movimiento, la coordinación fina, gruesa, ¿sí? Todo esto práctico que hablábamos antes. En la actividad física y deportiva hay muchísimo de funciones ejecutivas que se ponen en juego, la memoria motora, bueno, un montón de funciones cognitivas. Enseñan una disciplina específica, si hablamos de los profesores, o enseñan un idioma y buscan comprensión de esa disciplina, el uso de un vocabulario específico, un razonamiento lógico, capacidad para jerarquizar conceptos, abstracción, y ahí están trabajando lenguaje, funciones ejecutivas. Dentro de las funciones ejecutivas, la memoria de trabajo, que es como la función de excelencia cuando hablamos de aprendizaje, flexibilidad cognitiva, planificación, metacognición, todas las que nombrábamos hoy. También trabajan sobre la memoria, la lectura y la escritura.
forman personas, entonces acá juega la emoción un rol importantísimo, la regulación de la conducta, el pensamiento crítico, la libertad de opinión, la toma de decisiones y la identidad. O sea, un docente, o sea, en toda la trayectoria escolar, se van formando personas y depende de esa formación el futuro de esa persona, ¿sí? Que es lo que les pongo acá. Preparan alumnos para la vida, más allá de los contenidos que vamos dando, es preparar a esa persona para que se pueda manejar en su futuro. O sea, que ya le estamos, lo estamos encaminando a un futuro, ¿sí? Y educan en diferentes etapas del desarrollo. Por eso es importante también conocer qué pasa en cada una de esas etapas. ¿Y para qué formar a los docentes? ¿Sí? Eso sería el porqué. ¿Para qué? Para que logren planificar y crear actividades a partir de funciones cognitivas. Desde conocerlas. O sea, porque el docente puede decir, todos ustedes los que son docentes me pueden decir, yo todo el tiempo trabajo memoria, trabajo atención, trabajo... Entonces, no es que uno quiere que traten de reconocer de lo que hacen, qué función cognitiva trabajan. Es conocer esa función cognitiva, cómo se pone en juego, por ejemplo, el lenguaje, qué componentes hacen al lenguaje, para poder decir, bueno, yo hoy desde mi planificación quiero trabajar el sistema semántico dentro del lenguaje porque quiero consolidar conceptos importantes de mi materia, por ejemplo, ¿no? Es para poder, a partir de ese fundamento en neurociencia cognitiva, poder planificar con ese objetivo, de trabajar una función o varias funciones específicamente, para que puedan reconocer y pesquisar alguna dificultad a partir del desempeño de sus alumnos. Nadie dice que el docente tiene que diagnosticar, ni mucho menos, pero sí conocer. Así como yo no puedo hacer un diagnóstico médico, pero sí cuando hago una evaluación le doy toda la información al médico que la va a leer para orientarlo en el posible diagnóstico que pueda tener ese paciente. Lo mismo un docente. O sea, si conoce de lectura, si conoce de escritura, si conoce qué pasa cuando un chico quiere hacer un razonamiento lógico matemático y no puede porque a lo mejor hay alguna dificultad ejecutiva, ese tipo de conocimientos ayudan al docente a buscar estrategias para ayudar a que ese chico sí pueda lograrlo y aparte para poder pensar que, bueno, hay algo que va más allá, que lo puedo pesquisar y puedo hablarlo con el equipo de orientación escolar o derivarlo, ¿sí? Para facilitar el aprendizaje, que es lo que decíamos recién, para diseñar evaluaciones acordes a los objetivos planteados y a la posibilidad de cada alumno y flexibles, o sea, incorporar distintos tipos de evaluaciones que benefician a todos. Puedo evaluar oral, puedo evaluar escrito. Si el chico no es hábil en lo escrito, le puedo hacer un multiple choice a ese chico que le cuesta escribir y que en ese lapso de tiempo no lo puedo hacer. Le puedo hacer un choice exigente, porque nadie dice que perdamos la capacidad de exigir. Puedo hacer un choice que sea como fino y exigente, pero evito exponerlo a lo que él no puede hacer, ¿sí? Poder ser parte esencial de un equipo de trabajo dentro y fuera de la escuela, con la familia, con el acompañante, con terapeutas, con fundamentos y conocimientos para dar aportes concretos. Nadie mejor que el docente para conocer cómo funciona ese chico. Un chico puede ir a terapia, pero está solo con el terapeuta. Ustedes lo ven todos los días, un montón de horas por día. Entonces la información que el docente puede dar, les diría que es la más importante que de la familia en cuanto a lo que son las funciones cognitivas y que los terapeutas. O sea, uno cuando terapeuta va a hablar con el docente es porque quiere saber la realidad concreta de ese chico y esa realidad está dentro del aula, ¿sí? Donde aparecen los distractores, o sea, donde ya las funciones cognitivas se complejizan mucho más. Y también para ser el eslabón fundamental en una decisión de trayectoria escolar. Ahora se busca que no se dé la repitencia, pero hay casos de nenes muy chiquititos que a veces es necesario, por ejemplo, un nene con una ausencia total de lenguaje y con un trastorno muy severo, a veces se pide una permanencia en alguna salita de jardín, porque muchas veces pasa que hasta son los más chiquitos de edad, y uno esperaría que la misma docente sea la que pida. Nunca el docente se arriesga a eso. Y sepan que el alumno es de ustedes y
Y creo que esa seguridad de decidir una trayectoria, de interpelar a un equipo terapéutico y toda esa seguridad se las da el conocimiento sobre su alumno y sobre lo que les pueda pasar desde lo que es cognitivo, ¿sí? Bueno, y vamos a ver un poquito de neurociencia básica que está bueno para que entendamos algunas cosas, ¿sí? Como todos saben, el cerebro tiene conexiones sinápticas, que no vamos a hablar ahora, que algunas son eléctricas, otras químicas, pero lo importante es el concepto de la neuroplasticidad, ¿sí? Que es esta capacidad que tiene el cerebro de hacer modificaciones químicas y estructurales para ir reorganizándose, y eso es en función de lo que recibe del entorno, ¿sí? Entonces el cerebro se va reorganizando todo el tiempo y a lo largo de toda la vida. Eso está bueno para los que vamos cumpliendo años, que antes nos decían que era hasta pocos años. Bueno, ahora se sabe que hasta toda la vida uno tiene la posibilidad de ir generando nuevas conexiones neuronales y cambiar el cerebro desde su estructura, ¿sí? Entonces, nacemos con un montón de neuronas, no voy a leer con muchas neuronas. Fíjense ahí que puse que los primeros años hay 40.000 conexiones por segundo entre neuronas. Por eso el cerebro va triplicando su tamaño. Y hay etapas que se llaman de poda neuronal que son necesarias, ¿sí? El cerebro descarta lo que no usa, lo descarta, y eso se tiene que dar. En algunas patologías no se da y no está bueno. ¿Y qué es lo que facilita esa poda neuronal? También es el entorno, es el aprendizaje. Por eso es importantísimo el rol del medio externo en esas podas neuronales, que mejoran el procesamiento de la información, ayudan a adaptarse al entorno, maduran todas estas funciones cognitivas que estamos hablando, ¿sí? Necesitamos de esa poda neuronal. Y hay periodos entre los 4 y los 6 años que hay una poda importante, y la segunda más importante es en la adolescencia. Por eso es tan importante la educación y el aprendizaje en la adolescencia. Acá les pongo un poquito de cómo es el cerebro adolescente. Esperen que me pase acá. Los adolescentes tienen mayor población neuronal que un adulto, o sea, muchas más neuronas y conexiones, y hay una maduración incompleta, ¿sí? Esta mielinización que les pongo ahí, hay los axones, que son como la colita de una neurona, tienen una vaina de una sustancia blanquita que se llama mielina, que es la que hace que vaya más rápido la información. En las zonas prefrontales, en los adolescentes, todavía no está eso maduro, y por eso les decía yo hoy que estas funciones ejecutivas no están del todo consolidadas, ¿sí? Entonces, este cerebro adolescente tiene ventajas por tener tantas neuronas. Es un cerebro con mucha capacidad para aprender, para memorizar, con mucha rapidez para nuevas adquisiciones. Vieron que ellos sale una app nueva y enseguida, o sea, la abren, y nosotros estamos 3 horas y no sabemos qué hacer. Tienen mucha más creatividad y capacidad para multitarea. Aunque se sabe que la multitarea no es óptima, ustedes como docentes deben haber visto alguna vez un alumno que agarró el celular, está hablando con su compañero, y ustedes a propósito lo interpelan y le dicen: bueno, fulanito, ¿qué acabo de decir? Y el fulanito te lo dice. Y vos decís: ¿cómo me atendió si yo vi que estaba con el celular? Bueno, porque tienen esta capacidad, pero eso también trae desventajas, que tienen un poco de dificultad para concentrarse, son mucho más vulnerables al estrés, son más propensos a las adicciones, a problemas psicológicos y de conducta, por esto de que falta el control inhibitorio todavía. Y sus áreas emocionales son muy activas, por eso tienen una reacción exagerada. Vieron que un adolescente le puede decir de todo a la madre, pega un portazo, y al rato se siente mal, pero bueno, es como que no pudo frenar eso, ¿sí? Hay una lentitud en el control de las emociones. Y si ustedes ven, se los muestro acá rapidito, en un experimento donde se hace mirar solamente gestos de emociones. El cerebro adulto, fíjense acá, a ver si tengo la flechita acá. En el cerebro adulto, ven que acá hay una manchita roja, por ahí está el sistema límbico más central, que regula las emociones, o sea, que despierta emociones. Pero acá adelante, en el frontal, tengo la regulación de la emoción, esto de controlarme. Bueno, en este contexto yo no podría decir tal cosa, o quisiera hacer esto, pero me freno. Este freno en los adolescentes, ven que casi nos da al revés.
hay una amplia representación a nivel límbica, por eso es el impulso que viene y sale de una, con poco control prefrontal acá, ¿sí? Es para que entiendan a sus alumnos adolescentes, que lo puse nada más. Bueno, y esto es súper interesante, lo que hablábamos de que el cerebro cambia, ¿sí? Cuando aprendemos. Y cambia de 3 maneras diferentes. Esto es Lara Boy, que es una neurocientífica de Canadá, y se dedica a eso, a investigar todos los cambios que se dan a nivel cerebral cuando aprendemos. Un tipo de cambios son cambios químicos, ¿sí? Los cambios químicos son cuando aprendemos algo en el momento. Por ejemplo, ahora que ustedes me están escuchando a mí y tienen conocimientos previos de muchas cosas que yo estoy diciendo, entonces los asocian. Esto están incorporando cosas nuevas. Esto ahora está produciendo cambios químicos. O sea, antes de la charla, después de la charla, el cerebro de cada uno de ustedes va a ser diferente, ¿sí? Y son cambios de corto plazo estos cambios químicos. Por ejemplo, si vas a una clase de piano, nunca hice piano, así que no tengo ni idea, pero si vas a una clase de piano y te enseñan algunos acordes, te enseñan a usar las 2 manos y una melodía corta, y vos decís, uy, buenísimo, y te vas a tu casa feliz, y al otro día o a los 2 días volvés a la clase de piano, y eso que te salió tan lindo en ese momento parece que se fumó, ¿sí? Es porque hubo un cambio químico, hubo una incorporación ahí, pero todavía eso no se logró consolidar. Cuando eso se logra consolidar por repetición, porque lo vuelvo a ver en otros contextos, porque lo experimento, ahí empieza a haber ya transformaciones de estructura cerebral, ¿sí? Entonces ahí empiezo a generar más conexiones, a eso llamamos estructura, ¿sí? De ese cambio químico inicial, que es más de corto plazo. Si se da en el tiempo y yo sigo aprendiendo y sigo consolidando ese concepto y lo uso en otros contextos, aparecen modificaciones estructurales. Esto está todo el tiempo en interacción, obviamente. Y la otra forma de cambio del cerebro es funcional, o sea, cuando uno usa áreas específicas, esas áreas se activan mucho más rápido, ¿sí?, que otras. Por ejemplo, si alguien juega al tenis, por ejemplo, todas las áreas que regulan el movimiento del brazo, de la mano, son áreas que están habituadas al estímulo, entonces se van a excitar mucho más rápido y van a responder mucho más rápido y van a tener una representación cerebral también mayor que el que no juega al tenis, ¿sí? La estructura, si uno mirara, hay un área donde está representada nuestra mano en el cerebro, en un tenista seguramente que esa área está más grande estructuralmente que en el que no juega al tenis, ¿sí? Entonces, todo esto justifica un poco esto. Fíjense que esto es un estudio de tractografía. Vieron que cuando vemos una resonancia es como el cerebro en sí, las neuronas, todo lo que es sustancia gris y blanca. Estos son conexiones, ¿sí?, entre neuronas en el recién nacido, y miren la obra de arte que se ve en el cerebro adulto, ¿sí? Esa diferencia fue gracias a esa estimulación. Piensen que el adulto dijimos que pierde neuronas, tiene mucho menos, pero tiene muchísimas más conexiones, ¿sí? Y ahí es donde juega el rol del aprendizaje y el rol de ustedes como docentes en lograr la mayor cantidad de conexiones. Otro concepto importante en neurociencias es el de las neuronas espejo, que también la deben haber escuchado hablar. Las descubrió Rizzolatti con su equipo haciendo una investigación sobre el sistema motor en los monos. En realidad no fue con una banana, pero en internet no encontrás otra foto que con la banana, no es real. Ellos le daban objetos al mono para ver cómo los agarraba y veían qué áreas se activaban, y también partían maní, partían la cáscara y le daban el maní para ver si el mono imitaba y partía. Y hay un momento donde el que investigaba se come también maní, lo empieza a comer él, entonces ahí ven fortuitamente que se activa en el mono las mismas áreas como si él estuviera partiendo la cáscara y comiendo el maní. Así que fue un hallazgo fortuito, pero no tanto porque era gente que sabía lo que estaba viendo, ¿no? Pero descubrieron que estas neuronas son células nerviosas que en realidad responden a actos motores, que se activan cuando hacemos una acción, pero también cuando vemos a otro realizar una acción.
¿sí? Esto es importantísimo en el aprendizaje. La función principal es permitir comprender el significado de acciones de otros, aprender por imitación, o sea, yo veo a otro hacer algo y a mí se me activan ya esas neuronas aunque yo no lo esté haciendo. Eso es importantísimo a nivel docente. ¿Por qué abandonan Y forman parte de las bases neurobiológicas de la cognición social, ¿sí? Esto es bastante como más complejo, pero también se activan diferente de acuerdo a la experiencia. Es lo que yo les decía, por ejemplo, del jugador de tenis, ¿sí? Si el jugador de tenis ve a otro jugando al tenis, va a tener activaciones mucho más específicas que si miramos el cerebro de un nene que está empezando a jugar al tenis, ¿sí? de imagen, pero no sé? Por ahí no olviden que hay que mutear los micrófonos, así escuchamos bien a la disertante. Bueno, entonces acá yo puse la importancia de esto de la imitación, ¿sí? Entonces, si estoy dando educación física, está bueno mostrar el ejercicio. Si volvemos a chicos con dificultad, un chico del espectro TEA le cuesta muchísimo, tiene muchísimas dificultades en las neuronas espejo, le cuesta muchísimo la imitación, a veces necesitan hasta que uno asista para poder hacer un movimiento, pero más allá del chico con dificultad, a cualquiera le sirve esto de la imitación. Un entrenador, por ejemplo, de un equipo de básquet, más allá de mostrar una jugada, y lo hacen de hecho, ven un montón de partidos, ¿sí? Y están sentados los jugadores, están mirando partidos. El ver partidos de alguien que juega con una técnica específica ayuda a despertar esas neuronas espejo, que son las mismas que voy a usar en el momento que yo me mueva después al jugar, ¿sí? Si estoy enseñando un idioma y quiero enseñar fonética, también el poder dar la imagen, o sea, de cómo posiciono ese punto articulatorio asociado al sonido, obviamente, pero ya estoy ayudando un montón a que después pueda salir bien. Lo mismo que al escribir, ¿sí? Un nene que está aprendiendo a escribir, si ve a la docente escribir la palabra en el pizarrón, no es lo mismo que si la palabra ya está escrita. Si yo pongo un cartel, no es lo mismo a que el chico vea el movimiento mientras el docente está escribiendo, ¿sí? Porque ahí estoy despertando también estas neuronas espejas que van a ser el sustrato que él va a tener que usar cuando le toque a él. Lo mismo en matemática, o sea, todo lo que uno pueda mostrar como modelo de imitación es importantísimo para que se fije y se aprenda. Entonces, ¿qué podemos tomar de aportes de las neurociencias como recursos facilitadores del aprendizaje? Por ejemplo, hacer una agenda inicial, eso da previsibilidad. En los nenes chiquititos lo pueden hacer con símbolos, ¿sí? Entonces, si hay algún chico más inquieto o más desatento, eso ayuda, o del espectro TEA, los ayuda a saber qué es lo que va a venir y organiza mucho la conducta. Despertar la motivación para poder mantener la atención. En los nenes más chiquitos a veces es como más fácil, en los más grandes es un poquito más difícil, pero un recurso que está bueno en la mitad de una clase es como el absurdo. El absurdo es un factor sorpresa también que les gusta, puede ser un absurdo verbal o visual. Entonces, con ese absurdo me aseguro, hago algo mal o me equivoco y aseguro mantener la atención. La emoción como eje transversal, o sea, las áreas que responden a la memoria están íntimamente relacionadas con la emoción, así que todo lo que pase por la emoción lo fijamos en la memoria. Si ustedes se tratan de acordar ahora experiencias de vida lindas o muy feas, los dos extremos, pero donde hubo un impacto emocional, seguramente se acuerdan olores, qué ropa tenían puesto, si el día estaba lindo o feo, el ambiente, o sea, quedan detalles tan explícitos porque la emoción fue lo que atravesó la experiencia, ¿sí? El uso de vías múltiples, o sea, cuando aparece un aprendizaje de algo nuevo, si eso entra por la audición, por la vista, por la kinestesia, a través de un juego, por la dramatización, como
les pongo acá en contextos funcionales, o sea, que sean aplicables a la vida real, eso tiene más posibilidad de ser aprendido. La orientación natural al cerebro para aprender, al cerebro le gusta que eso le sirva para algo, si no, difícilmente lo aprenda, o la aprenda para el momento, pero no perdura, ¿sí? Y esto tiene que ver también con la motivación. También escuchamos siempre que desde la neurociencia nos dicen, bueno, hay que hacer pausas para optimizar la atención, para poder retomar, hacer recreos, hacer movimientos con el cuerpo, utilizar la repetición en distintos contextos en base a conocimientos previos para consolidar esos conceptos y apelar a la memoria. Que haya un ambiente enriquecedor con variabilidad de propuestas didácticas, lo que decíamos hoy, no solo de la evaluación, sino en el proceso de enseñanza. Promover el trabajo colaborativo y creativo, incorporar el movimiento mejora la capacidad cognitiva y por ende el aprendizaje. Esto yo se los pongo para que pensemos, y de estas cosas ustedes deben haber escuchado, los que estudian educación física o son profesores, bueno, y que la alimentación mejora el rendimiento, para la escuela, en el adolescente, que sería mejor que empiecen más tarde, porque el cerebro adolescente tiene más dificultad de generar melatonina, por eso se duermen más tarde a la noche. Ese tipo de aportes de la neurociencia que escuchamos por todos los medios están buenos, pero ¿creen que son suficientes para educar en aulas heterogéneas? Si yo tengo toda esta lista que pusimos y todo lo que ustedes deben saber mucho más que yo de lo que escuchamos de los aportes de las neurociencias. Si me toca Juan con un trastorno motor, si me toca Mateo de alto rendimiento, si me toca un Luis con un trastorno del espectro autista, o Ana con un trastorno específico del lenguaje y una dislexia, o Lucía con un trastorno por déficit de atención con hiperactividad. ¿Me es suficiente toda esta lista que vimos antes como para crear nuevas estrategias, facilitarles el aprendizaje? ¿Sé cómo hacer para hacer una evaluación adecuada a sus posibilidades cognitivas con todo esto que escuchamos tanto de las neurociencias hoy? Bueno, entonces les traje 4 frases de Einstein que a mí me gustan, pero no porque hay otra gente que me gusta más también. Pero Einstein fue alumno de una aula heterogénea porque él habló recién a partir de los 3 años y medio. Le costó muchísimo aprender a leer y escribir y tenía dificultades de habilidades sociales también. Así que fue un alumno de una aula heterogénea. Y él dice que la mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre, ¿sí? Entonces, la invitación es eso, a que tratamos de abrir nuestras mentes para aprender cosas nuevas que nos van a facilitar mucho las cosas. Que si buscamos resultados distintos, no podemos hacer siempre lo mismo. Que cualquier momento es perfecto para aprender algo nuevo. Y esta que está muy trillada, pero a mí me encanta porque será que es lo que viví toda mi trayectoria profesional con mis pacientes, es que todos somos genios, pero si juzgás a un pez por su habilidad de trepar árboles, vivirá toda la vida pensando que es un inútil. Esto sí es un desafío grande como docentes, o sea, nos tenemos que asegurar esto de variar las estrategias y nosotros adaptarnos al chico y no que el chico se adapte a nuestra única o 2 o 3 estrategias y nada más. Porque fíjense que de estos chicos que yo les mostré hoy, no elegí nenes con déficit intelectuales, con cuadros severos, son todos chicos de un nivel, un coeficiente intelectual normal alto, pero que tenían alguna dificultad y que ellos se sentían que no podían cumplir con las expectativas docentes, se sentían tontos, sentían que la maestra, Cristian, el nene hipoacúsico, dice, la maestra creía que yo era flojo, él es de Bolivia, entonces usa palabras así, pero lo que quiso decir es como que yo era tonto, que yo no podía responder como los demás. Entonces, bueno, es una frase como para tenerla en cuenta. Entonces yo los invito a que pensemos a la neurociencia cognitiva como una herramienta que nos puede ayudar a pensar nuevas estrategias, a enseñar todo a todos y a cada uno a su medida,
Y aunque no seamos pintores, que tomemos la paleta, que usemos todos los colores y más allá de potenciar habilidades, transformemos vidas. Que ensuciemos los pinceles, si es necesario que nos manchemos las manos, para ser protagonistas de este cambio que les mostré hoy, ¿sí? De ese cerebro que podamos lograr esta hermosa pintura que es las conexiones de un cerebro adulto sano, ¿sí? Bueno, los invito a eso y muchas gracias. Bueno, Marcela, hermoso, sí, me quedé impactada con la imagen del cerebro, ¿no? Las redes, una verdadera obra de arte, es real. No ha habido preguntas en el chat, no sé si alguien quiere hacer algún comentario, quiere hacer alguna pregunta, ¿sí? La verdad que tenemos el desafío de convertirnos en estos artistas con herramientas para acompañar a todos nuestros estudiantes. Es un desafío grande. Y también un desafío para nosotros, ¿no? Estimular nuestro cerebro aprendiendo, desarrollando nuevas conexiones. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? ¿Nadie? Yo, Ivy, Sí, Euge. Euge. A Marce, ver. si nos tuvieras que dar un tip para empezar a aplicar las neurociencias a un profe que no tiene idea de nada, ¿qué nos dirías? ¿Por dónde empezamos? Y por todos estos recursos facilitadores que decíamos. Por todo. A ver, no, en esto de captar la atención, lo que hablábamos hoy, lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Esto de las neurociencias, por ahí para los que estudiamos mucho neurociencia cognitiva y eso, y creo que es lo que deben sentir ustedes como docentes, ¿no? Que por ahí escuchan, bueno, sí, todo muy lindo, pero yo en el momento que tengo que preparar una evaluación para un alumno disléxico y doy inglés, como el caso tuyo, ¿qué hago? Por más que empiece a las 9 de la mañana a venir a la escuela, por más que tenga un desayuno saludable y todo lo que escuchamos del aporte de las neurociencias, en el momento de yo pensar en lo cognitivo, necesito saber de funciones cognitivas. Entonces, si fuese tan fácil de dar un tip, o sea, como tips básicos, es eso, o al menos la mirada un poquito más allá. Obviamente que la empatía, que no lo pusimos, pero es básica, la doy por hecha, pero no es suficiente. O sea, vos a un chico podés ser súper empática, contenerlo y el alumno te puede adorar como docente, pero si no lo estás ayudando a aprender, no está bueno. O sea, no es suficiente, porque yo lo que quiero es que ese chico en la vida sea lo más funcional posible dentro de sus posibilidades. Entonces, en eso nos interpela. Yo siempre digo cuando hablo de empatía que está la empatía emocional, que es la que nos pasa cuando vemos una peli, que yo lloro por cualquier cosa, y lloramos. Eso es una empatía de contagio. Y está la empatía cognitiva, que es la que nos lleva a hacer algo por el otro, ¿sí? O sea, si yo tengo una empatía cognitiva, me lleva a hacer algo por ese otro. Y si ese otro necesita que yo adapte contenido de una determinada manera, no es tan fácil. Lo que es, por ahí un tip que podría dar es, si tengo un alumno con dificultades, si tiene un diagnóstico, conectarme con el equipo de orientación escolar, con el terapeuta que haya, hacer equipo, porque no es una competencia si el terapeuta sabe más, no, son saberes diferentes. Y realmente yo estoy convencida que un montón de alumnos no harían tratamiento si tuvieran docentes que conocieran un poco más de funciones cognitivas. De hecho, yo trabajo hace casi 30 años con pacientes. Cuando se empezó a usar el método, que no es método, de Emilia Ferreiro, tuvimos aluviones de pacientes que tuvimos que alfabetizar. O sea, los chicos venían a tratamiento y estábamos 5 o 6 meses, los alfabetizamos y se iban. O sea que el problema no era el chico, o sea, el problema era que se presentaba esto de la palabra global, que hay algunos chicos que se lo apropian, pero la verdad es que si uno piensa en cómo funciona el cerebro necesita
el análisis y la síntesis, necesita el contraste del grafema-fonema. O por ejemplo en el inglés, que, bueno, yo doy clase en SIDA en inglés. Es importantísimo que un profesor de inglés conozca el procesamiento cognitivo del lenguaje, porque enseñan un idioma, o sea, y ahí no te puedo dar un tip, es aprender el modelo cognitivo que subyace al lenguaje, que bueno, para enseñar inglés tenés que reforzar una ruta que es directa, porque el deletrear no sirve porque no es tan transparente como nuestro idioma, entonces entender eso, y yo a mis alumnos de inglés les digo siempre que pueden tener un alumno en inglés que no tenga nada, o sea, que no sea un alumno con dificultades, pero que sí tenga dificultades en el aprendizaje de un segundo idioma. Entonces, puedo pesquisar esa dificultad en el aprendizaje, y no porque tenga ni dislexia, ni déficit de atención, ni déficit ejecutivo, porque procesar un segundo idioma implica poner en juego otras áreas, implica un aprendizaje nuevo, tal vez en una etapa de la vida no tan plástica, ¿sí? Entonces, ¿cómo me doy cuenta que tiene, por qué tiene tanta dificultad mi alumno? Ustedes siempre comentan eso. Hay alumnos que en la oralidad andan bárbaros y escriben desastrosamente. Hay otros que escriben brillante y no pueden decir 2 palabras, porque el lenguaje es modular, ¿sí? Esas funciones son modulares, tienen distintas vías, ¿sí? Bueno, es como muy complejo, así que dar tips, si tengo que dar tips básicos, es esto que les dije hoy. Captar la atención, estar atentos, recuperar saberes previos, usar contextos funcionales en la enseñanza de un idioma o cualquier otra cosa, la dramatización, simulando un contexto real, que bueno, eso ustedes lo hacen un montón. Pero bueno, es eso, por ahí, no tratar de machar lo que hago, a qué función cognitiva corresponde, sino que lo que sería como más rico es, conozco de función cognitiva, o que es un profesor de inglés, hoy quiero trabajar, que ya mis alumnos lo saben, hoy quiero trabajar léxico de entrada auditivo, y voy a trabajar eso como objetivo cognitivo en la enseñanza del idioma, ¿sí? Y así o funciones ejecutivas. Un profesor de matemática puede decir, bueno, del tema que estoy dando hoy me voy a dedicar a funciones ejecutivas con este tema, porque la matemática depende de la memoria de trabajo todo el tiempo, ¿sí? Que es una función cognitiva que la usamos todo el tiempo. Pero bueno, son temas como tan amplios que Me quedaba pensando, Marcela, ¿no? En esta idea de la enseñanza por habilidades o por capacidades. Me parece que está ligado a pensar qué quiero que el estudiante aprenda y a partir de ahí planificar las actividades. A veces en educación hacemos al revés, entonces empieza a aparecer un contenido desligado de algo más profundo, que es una habilidad, una capacidad o ahora una función, ¿sí? Cognitiva, como repensar desde dónde pensamos nuestras clases, ¿no? En el momento de sentarnos a planificar, darle un sentido diferente a nuestra planificación. Pero bueno, ¿cuánto para pensar, para aprender? Sí. Ahí Sí. Ramona dice que quiere preguntar en el chat. No vi. Bien. Ramona, ¿dónde anda? Hola, ¿cómo están? Sí, Hola. yo quería, me había quedado pensando con el tema de la permanencia, sí, que a veces es difícil por ahí determinar cuándo un estudiante debería permanecer más tiempo en un grado, en una sala. Em, Me parece que a veces también con el tema de la permanencia, cuando nos reunimos los equipos y tenemos que determinar eso, creo que pesa mucho también lo afectivo, ¿no? O sea, ellos ya forman parte de un grupo, tienen sus amigos, tienen su contexto, tienen sus vínculos, em, y es difícil también por ahí decir, bueno, necesita permanecer más tiempo en este grado, en este nivel, y perder a su grupo, ¿no? En esa parte de vincular, creo que, no sé si a los colegas les habrá pasado eso alguna vez, de tener que poner, digamos, en la balanza, a ver, entre lo pedagógico, digamos, o los contenidos y el vínculo, ¿no? A veces creo que nosotros tratamos de sostenerlo dentro del grupo, adecuándole los contenidos, adecuándole el acceso, brindándole apoyo, pero también entiendo que hay casos
en que realmente la permanencia es necesaria, porque tienen otros tiempos, porque tienen otros procesos, porque necesitan por ahí revisar de nuevo o tienen otro tiempo de maduración también, ¿no? Entonces es bastante complicado y creo que cuando ponemos en la balanza, a ver, en el momento de determinar la permanencia o no, creo que lo vincular suele pesar y por eso a veces es difícil decidir la permanencia. No sé si a otros les pasó o qué opinan o qué nos podés decir vos. Yo tuve un montón de pacientes que pedí permanencia, no yo, o sea, que se habló con la escuela y los otros terapeutas, pero es lo que vos decís, son casos especiales y que tenemos en cuenta un montón eso de los vínculos. El caso de Enrique que yo les contaba, él tenía una ausencia de lenguaje con 3 años y medio. A los 4 recién estaba armando frases de 2 palabras, entonces pedimos una permanencia en 5 y él empezó, como era un nene muy inteligente, en la medida que adquirió lenguaje, le enseñé la lectoescritura, entonces empezó primer grado sabiendo leer y escribir. Y eso le sirvió un montón para... Hoy está en la escuela en 5º año del colegio y nunca estuvo integrado, un nene que no hablaba a los 4 años con una dispraxia verbal severa. Yo estoy convencida que ese año me dio el tiempo para alfabetizarlo y que él tenga una herramienta que después no la va a poder adquirir. Porque si yo lo hubiese dejado pasar y él pasa primero y todavía no tiene la lectoescritura, en la escuela, por más que la docente tenga toda la intención, iba a tardar mucho más en adquirir la lectoescritura que si lo entrenábamos terapéuticamente. Era su mismo colegio, era en jardincito, entonces iba a estar viendo a los otros compañeros. Fue como una decisión con la familia también, la mamá se angustió un montón, pero después lo agradeció y yo creo que en esas etapas donde tenemos la mayor plasticidad cerebral, es como que uno se tiene que jugar, más en esas etapas donde el chico se adapta mucho más a sus amigos, o sea, la angustia fue de la mamá, de todos nosotros por las dudas, y él después estaba en el mismo ámbito, en su mismo jardincito, hizo otros amigos y son los que lo acompañan hoy hasta su 5º año de secundario. Son decisiones, sí, difíciles de tomar, pero creo que hay que tomarlas como con mucha seriedad, obviamente, pero no guiarnos solamente por el vínculo afectivo, que es importantísimo, pero que a veces es como remar, yo siempre digo, a veces uno con un paciente rema en dulce de leche, porque si vos me decís que empieza 4º grado y que no lee y no escribe, por más adaptaciones que quiera hacer la docente, es como difícil, salvo que sea un nene que ya sabemos que no va a poder adquirir la lectoescritura, pero si yo veo que es un nene inteligente, que tiene potencial y que si yo tengo un tiempito más puedo lograr habilitar funciones, son temas complejos que hay que evaluar cada caso porque cada caso es totalmente diferente. Y hay que consensuarlo con las docentes, con la familia, con todos los terapeutas que participen. Sí, estoy de acuerdo que es complejo. Bien. Gracias. Creo igual que el tema de la permanencia, la repitencia, es un tema muy, muy profundo que daría para una charla más y que también ahí se juegan cuestiones que tienen que ver con cómo se enseña, qué se enseña, con las características de los alumnos, si hay alguna dificultad o si es o si no se le enseñó. Me parece que es un abanico tan grande, que daría para una charla fuerte, sí, sobre este tema. Nosotros queremos ir cerrando, pero con una invitación. Desde CIEDA sabemos que innovar tiene que ver con seguir aprendiendo y por eso en la segunda parte del año, en el segundo cuatrimestre, Marcela va a estar dando un pequeño curso introductorio a la neurociencia cognitiva. Nos parece que es un tema que requiere de un espacio de formación un poco más amplio, así que van a salir en las redes la invitación.
desde CIEDA estamos preparando un proceso de charlas y de cursos que combinen lo virtual, lo sincrónico, la tecnología, en temas que nos permitan seguir buscando herramientas, ¿sí?, para enseñar, para que nuestros estudiantes aprendan. Así que creemos que va a ser una propuesta súper interesante. En este curso sí va a haber que inscribirse, va a ser de 4 módulos en septiembre y en octubre. Lo va a dar Marcela, así que quedan todos invitados, ojalá se sumen. Marcela combina algo súper interesante, que es una formación teórica sólida, pero una fuerte experiencia de trabajo real con niños, coordinando con escuelas, así que esta combinación va a permitir que el curso tenga teoría y práctica, bueno, y que sigamos aprendiendo. Y junto a el curso introductorio, también CIEDA lanza una propuesta en articulación con la Universidad de Favaloro, vinculado a obesidad y sedentarismo en niños y adolescentes, la actividad física y el rol del profesor de educación física como promotor de salud. ¿Sí? Es una propuesta con médicos, profesores y deportólogos, atendiendo un poco a las dificultades que se han visto en los niños a raíz de lo que ha generado el estar en casa, la pandemia, bueno, cómo volver a trabajar desde este lugar. Así que CIEDA aparece después de las vacaciones de invierno con una propuesta sólida, unida también después a fines de octubre y noviembre a los conversatorios internacionales vinculados a una semana internacional de la unidad académica. Bueno, les deseamos este cortito tiempito que nos queda para el cierre, que terminen bien la semana, que arranquen las vacaciones y que se reconecten en la segunda parte del año con mucha esperanza y con muchas ganas de seguir aprendiendo y bueno, y siguiendo las propuestas de CIEDA, ¿sí? Bueno, muchas gracias Marcela, nos vemos pronto. A todo aquel que quiere la presentación, nos había pedido si quiere dejar su mail de contacto, y también nos interesa siempre cuando terminan las charlas, si alguien quiere dejar una palabra, una apreciación de lo que fue esta experiencia, puede hacerlo también en el chat antes de retirarse. Buenas tardes a todos. Chao, gracias. Nos vemos prontos. Muchas Chao. gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Ahí aparecen palabras, aparecen los mails, bueno, va apareciendo una mezcla de todo, ¿sí? Muchas gracias a todos los que pudieron participar, también a nuestros alumnos que hoy nos acompañan. Si quieren desmutearse, Lucy siempre saca fotos, nuestra encargada de relaciones con la comunidad, si quieren prender las cámaras, así. También podemos sacar las fotos de CIEDA. Lindas palabras, ¿sí? Enriquecedor, inspiración, innovar, aprendizaje. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Me encantó, Marcela, la imagen de el cerebro, ¿eh? Me encantó para un cuadro. Sabés que a mí me gustan los colores azules, entonces me impactó, me impactó la gama de los azules. Bueno, muchas gracias. Ojalá nos veamos en el curso de más encuentros, ¿sí? Chao. Chao, hasta luego. Gracias a todos. Hermoso, gracias. Gracias, Graciela. Gracias, Paula. Ya van saliendo, nos quedan poquitos.